Póngase un ratito de pies, por favor, ya que estamos aquí de pies. Vamos a leer rápidamente un pasaje de la Biblia, capítulo 24, versículo 15 de Josué. Josué capítulo 24 y su versículo 15, por favor. Creo que vamos a tomar un tema doctrinal el día de hoy. Capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué. Búsquelo despacio, lo leemos y nos concentramos un rato en la poderosa palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dice la Biblia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, 24:15, dice: y si mal os parece servir, ¿a quién? A Jehová. Y escojamos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siéntese por favor, hermanos. Así que nos vamos a concentrar un rato, hermanos. Ayer me reclamaron que por qué tan poquito tiempo. Es que me afectó bastante el frío. Entonces, pero hoy vamos a tomar un tiempo, hermanos, bonito para compartir este mensaje. Hermano, yo no me canso de decirlo, y es que la Biblia lo dice, que el necio, aunque se le maje, el necio nunca dejará su necedad. Eso significa que hay gente que podemos tardar 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas y no van a cambiar, hermanos. Se ponen más necios, más diablos. Pero hay gente que con pocas palabras entiende el mensaje. El apóstol Pablo fue claro cuando dijo: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 que la gente no entienda. Permítame que le dé este tema que creo que podría ser de mucha bendición para su vida si lo toma de una manera positiva. Iglesia, el día de hoy les quiero compartir este tema que le hemos titulado características para ser un buen líder dentro de la iglesia. ¿Escucharon? Características para ser, ¿qué dije? Un buen líder dentro de la iglesia. Este tema me va a ayudar a mí como pastor a identificarlo a usted si es un buen cristiano o es un mal cristiano. Este tema le va a ayudar a usted como iglesia a identificar a su pastor si es buen líder o un mal líder. ¿Estamos de acuerdo en eso? Capítulo 27, versículo 23 de Proverbio dice que los pastores deben de conocer perfectamente el estado de sus ovejas. Significa que el pastor perfectamente sabe quién es una oveja y quién es un cabrito. ¿Lo sabe el pastor? Claro que sí, lo sabe. Pero también usted como oveja es encargada de conocer si tiene un buen líder o tiene un mal líder. Y este mensaje nos va a ayudar para eso, iglesia. ¿Por qué? Porque líderes hoy en día hay muchos, pero buenos líderes pocos. Escucha, líder. El buen líder no es aquel que dice vayan. El buen líder es aquel que dice vamos. El buen líder no es aquel que dice hagan. El buen líder es aquel que dice hagamos. Diga limpieza, pastor y pastora, porque aquí nadie es más que nadie. Aquí todos somos hijos de Dios y el único grande y poderoso es Cristo Jesús. Bueno, si quieren ser buenos líderes, porque hay que entender que los pastores no son jefes. Los pastores no somos capataces. Los pastores somos líderes. El problema es que hay pastores que hasta se han adueñado de la iglesia. Pastores que dicen mi iglesia, mi congregación. Nada, esta iglesia, ninguno de ellos ni yo morimos en la cruz. Fue Jesucristo el que derramó su sangre y con su sangre Él ganó esta iglesia, la cual le pertenece. Y a nosotros, dice Pablo, solamente nos puso como obispos de su rebaño.
Permítame que le muestre algunas características. Digo algunas porque el tiempo sería demasiado largo si vemos cada una de las características, pero por lo menos las esenciales que identifican a un buen líder. Aquí acabamos de tomar un ejemplo de ¿quién? De Josué. ¿Quién fue Josué? Pues Josué fue siervo ¿de quién? De Moisés. Si usted lee Deuteronomio 1:1 o Josué 1:1, dice que dice que Josué fue siervo de Moisés. Y Moisés fue siervo ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa la palabra siervo? Pues es un servidor que se deriva de la palabra diácono. Diácono no es un viejo que está así bien bravo en la puerta. Diácono no es un viejo tacuchudo o con termo como usted le llama. Diácono no es un viejo panzón puerta. Diácono significa servidor. Servidor. Y el máximo diácono se llama Jesucristo, el cual no vino para que se le sirviese, vino a servir. Es que a veces ignoramos algunas palabras. Yo he escuchado predicadores que dicen: yo no les traigo teología, lo que les traigo es palabra. Pero si teología y palabra es lo mismo, solo que en griego, hermanos. Entonces, igual si hablamos de diácono, servidor, es lo mismo, solo que en griego o en hebreo, depende cómo lo queramos aplicar. Pero aquí la cuestión es que cuando Moisés fue llamado por Dios, Dios le dijo lo que tenía que hacer y que no tenía que hacer. Cuando Moisés muere, automáticamente lo releva o lo sustituye Josué, porque él fue el diácono de Moisés, es decir, servidor de él. Entonces cuando Dios llama a Josué, le empieza a dar características, qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Tanto así que empieza del 1, 7, 8, 9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas y desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En este libro de la ley meditarás de día y de noche, para que hagas conforme está en escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le está dando instrucciones a Josué, hermano. Entonces, pero cuando ya Dios le da instrucciones a Josué, ahora Josué ya es el líder del pueblo de Israel. Pero el problema que Josué, como buen líder, divisó es el mismo problema que le tocó enfrentar a Moisés. ¿Cuál problema? Que el pueblo de Dios estaba medio. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Medio. Y es que ese es el problema que hemos tenido, no de hoy, de miles de años atrás. ¿Qué le pasó a Moisés? Solamente Moisés descuidó un poquito al pueblo para irse a traer los mandamientos, y cuando Moisés está allá, el pueblo empezó a desviarse, tanto así que empezaron a practicar la idolatría. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque Moisés ya no estaba enfrente del pueblo. Ese problema le pasa a la iglesia en día de hoy. Hermano, la gente cuando está el pastor, todos unos angelitos. Cuando están en el templo, todos unas mansas palomas. Pero ¿qué pasa cuando el pastor no está enfrente de ellos? Empiezan a hacer y a deshacer con su vida. ¿Por qué? Porque esta gente no le tiene temor a Dios, sino su temor es hacia el pastor. En cambio, la gente que le tiene temor a Dios, esté el pastor o no esté el pastor, esté en el templo o no esté en el templo, siempre camina en obediencia hacia el Padre Celestial. Y muere Moisés, le toca a Josué enfrentar a este pueblo rebelde. Y cuando Josué divisa el problema, ahora aquí quiero sacar algunas características muy importantes. Característica número 1 de un buen líder. Número 1, característica del buen líder es valentía. ¿Cómo le dije? Valentía. ¿Qué tuvo Josué? Valentía. Pastor, ¿y por qué valentía? Porque a Josué no le temblaron las patitas para reprender al pueblo y decirle: ¿van a escoger esos demonios o van a escoger al Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que tuvo Josué? Valentía. ¿Qué es lo que necesitan muchos líderes en estos tiempos? Valentía para hablar de la palabra sin miedo a que la gente se va. Y si se va, Dios se encarga de regresarlos. Josué pudo haber dicho: no, mejor no les digo nada porque se me van a ir los chulitos. No, mejor no les digo nada porque se me van a ir, pobrecitos, hay que se queden. Y como el problema que tenemos hoy en día, que tenemos una congregación en cada esquina, hermanos. Y el problema no es que haya una congregación en cada esquina. El problema es que cada pastor quiere hacer su propia voluntad.
Y cada pastor quiere vivir su propia doctrina, mas no la doctrina de Cristo Jesús. Porque para nosotros los cristianos es mejor que se abra un templo más y no una cantina más. Pero que ese templo que se va a abrir sea también de acuerdo a la bendita palabra. Pero Isaías 56, 10, 11 lo profetizó, que cada pastor busque su propio provecho y que cada uno sigue por su propio camino. ¿Cierto o no cierto, hermano? Ahora, ¿cuál es el problema de muchos ministros? Que tiene miedo. ¿Miedo a qué? A que ese rebelde se le vaya. Y como a la par hay otra iglesia, entonces el pastor mejor dice, no, mejor no digo nada. Ay, que la hermana siga se pintando la cara. Ay, que se siga poniendo la hermana los pantaloncitos. Ay, el hermanito que tenga su esposa y que tenga su amante, porque se me va a ir y se va a ir para allá. Y como allá no dicen nada, allá el pastor está súper endemoniado, que no le importa si el diácono tiene 3, 4, 5 mujeres, lo tienen arriba en los altares. Allá el pastor está endemoniado, que celebra Día de la Madre, Día del Padre, Nochebuena, Semana Santa y toda la basura del diablo. El pastor mejor no dice nada, porque tiene miedo. Y mejor no dice nada porque tiene miedo. Josué lo que menos tuvo fue miedo. Y hay algo importante, iglesia, que tienes que saber. Una persona que tiene miedo se caracteriza por no tener al Espíritu Santo de Dios. No sé si me entendió. Una persona que tiene miedo se caracteriza por no tener al Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y dónde lo dice? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que un pastor que no predica, que no reprende, es porque no tiene al Espíritu Santo. Hermanos pastores, no tengamos miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso. Y si este cabrito no te diezma, pastor, Dios va a poner gente para que te bendiga. Al final no nos llamó hombre, el que nos llamó es el Dios Todopoderoso, el príncipe de los pastores. Pero que no te cierre la boca. Dos, algo que resalta en la vida de Josué como buen líder es la definición. ¿Cómo le dije? Definición. ¿Qué necesita la iglesia en estos tiempos? Definición. ¿Qué necesitamos los pastores en estos tiempos? Definición. Pastor, ¿y por qué definición? Porque mucho cristiano, mucho ministro, por no tener una vida definida, le sirve a Cristo y le sirve al diablo a la misma vez. Mucho hermanito, por no definir su vida, le está sirviendo a dos señores. Cristianos en la iglesia, impíos en el mundo. La hermanita cuando viene a la iglesia, viene con la gran faldota, hasta barriendo viene a la calle. Pero allá en la calle anda enchorada la vieja mañosa, empantalonada la vieja sinvergüenza. El hermanito aquí en la iglesia, hasta con saco, hasta encorbatado, vaya a verlo allá afuera, hasta hermano sin camisa, el viejo remañoso, enseñando los pellejos. Allá está el ministro enchorado, sin camisa, con la panzota pelada y peluda. ¿Quién es el reverendo, el ministro? Iglesia, ningún. Josué tuvo una vida definida. Tome nota, por favor, pero hay otra característica en ese pasaje que resalta. Y algo que resalta es que Josué se puso como ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Ejemplo. ¿Cómo tenemos que ser los pastores? ¿Y sabe por qué Josué se puso como ejemplo? Vea para acá. Josué no cuestionó a sus hijos. Josué no cuestionó a su familia. Josué no estuvo, mijo, ¿qué quieres ir al culto, mijito? Mija, ¿qué quieres ir al culto, mija? Ay, no, mamá, no quiero ir. Josué no estuvo con esas cosas, hermano.
Josué se paró y dijo: yo, poniéndose en primer lugar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El buen líder necesita ser ejemplo. Tú que te paras en el púlpito necesitas ser ejemplo. Tú que peleas un lugar en la iglesia necesitas ser ejemplo. Porque hoy hay hermanitos que hasta se van de la iglesia si no se les toma en cuenta. Y llegan a otra iglesia allá. Una semana tiene de estarse congregando y ya lo tienen hasta como diácono en la iglesia. Y aunque sea una vieja chismosa, pleitista, roba marido, ya la ponen como diaconisa en la iglesia. Porque a veces mucho pastor le da privilegios al hermanito para amarrarlo para que no se le vaya. Aunque es un diablo y la mitad de otro diablo, pero lo tienen como diácono en la iglesia. Como que se están yendo esas sonrisas, hermano. No se preocupe que es última noche que voy a estar acá. Es que, iglesia, la verdad, nosotros los pentecostés, hermano, no sé si me presta un micrófono. Siento como que se le está yendo la señal a esta cosa. ¿Dónde está el siervo, por favor, siervo? No sé si es el mío, no sé si se escucha. Adelante, pero yo escucho que aquí se me está yendo la señal. Gloria a Dios. Excelente. Ahí está. Si me ayuda un poquito más, siervo, por favor, con un poquito de monitor. Se lo agradezco, siervo. Excelente. Ahí está. Ahí está, gracias. ¿Sabe, iglesia, que muchas veces da tristeza en las iglesias pentecostés? Porque a veces se le pone como líder al hermano, como líder a la hermana, pero no sabe ni qué cosa es el cargo de ella. Hermana, ¿y usted qué cargo tiene en la iglesia? Soy la presidenta de damas. Ah, ok. ¿Y cuál es su función? Chao, ¿ves? A mí solo me pusieron como presidenta. Y usted, hermano, dice: ¿y cuál es su función? Estar coscorroneando niños en la puerta y poniendo silla. Eso no es ser diácono, hermano. Eso cualquier impío lo hace, hermano. Eso no es ser diácono. A veces el diácono piensa que estar parado en la puerta todo endemoniado, trompudo y carotón, piensa que eso es ser diácono. La Biblia dice que el diácono tiene que ser amable, amable, con una sonrisa. Bienvenida, pase adelante, hermanita, aquí está su silla. Esa es la conducta de un diácono, no un viejo trompudo, endemoniado, amargado en la puerta. Es que muchas veces nosotros en la iglesia, con tal de que el fulanito no se vaya, lo ponemos como diácono, sin antes capacitarlo, instruirlo, enseñarle. Jesucristo, el ejemplo, capítulo 10 de Mateo, primero seleccionó a sus 12 y después que los selecciona, los instruye, o sea, los capacita, o sea, les enseña. Y la iglesia necesita buenos líderes que sean ejemplo en estos tiempos. Aquí es donde se complica la cosa, hermanos. Aquí es donde se complica la cosa. Porque si usted no cumple con este papel de ejemplo, pastor, maestro, evangelista, apologista, quien quiera que sea, usted no es merecedor de estar arriba del altar. La Biblia dice en la primera carta, oiga, ahí le va. La Biblia dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, que si el pastor no puede gobernar su casa, tampoco puede cuidar de la iglesia de Dios. El líder primero que tiene que cuidar su casa, primero tiene que gobernar su casa y luego pararse y predicarle a la iglesia. Y usted también, antes de pararse en este lugar, asegúrese que su esposa, sus hijos están rectos delante de Dios. Sí, porque muchas veces la hermana aquí hasta danzando, hasta lenguas está hablando. Pero ¿quién es la hija de ella? La roba maridos. ¿Así o no? ¿Sí o no? El hermanito aquí predicando, corrigiendo. ¿Quién es su hijo? El que anda robando gallinas.
¿Quién es su hijo? El borracho, el extorsionista. Él es el hijo. Y está bien si tu hijo está fuera de tu casa, porque si está fuera de tu casa ya no se puede hacer nada. Pero si está bajo tu techo, ese cabezón tiene que entender que en el techo no manda nadie. En el techo manda papá y manda mamá. Y bajo el techo se hace lo que dice papá y lo que dice mamá. Si te gusta, bueno, y si no, a la calle, como el hijo pródigo. Sí, porque es que hoy cualquiera es líder, hermano. Y aquí están, va de predicar, va de corregir. Pero ¿y tus hijos? ¿Y tus hijos? Tú sinvergüenza que andas reprendiendo, ¿y por qué permites que tu mujer se ponga pantalón? Tú sinvergüenza que andas corrigiendo, ¿y por qué permites que tu mujer esté igual que Jezabel, con la carota toda pintarrajeada? ¿Cómo es posible que tú eres predicador y tu esposa con arete, con cadena en el pescuezo? ¿Cómo así? El hombre de Dios primero tiene que gobernar su casa y después pararse y corregir a la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta de Timoteo 4:12 y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Eso sí, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza delante de los hombres. Mano, yo lo decía hoy en la mañana. La mayoría de la gente se ha corrompido, pero siempre los líderes en la Biblia han marcado la diferencia. El ejemplo grande de Noé. El mundo entero estaba corrompido, pero Noé, su esposa y sus hijos mantuvieron la integridad delante de Dios. Que se corrompa quien se corrompa, pero pastores, no dejemos que nuestra casa se corrompa. No dejemos que nuestra familia se corrompa. Pastores, Dios nos ha puesto para que cuidemos y guardemos la iglesia, pero empecemos con la casa. Ahora entiendes por qué muchos pastores ya no hablan en contra de las mujeres que se pintan. Porque la primera payasa es su hija. La primera que anda pintarrajía de su hija. No se puede, no se puede. Y si quiere hacerlo, vaya y engañe a su abuela, pero a Dios usted no lo engaña. Y hermano predicador, pastor, si no puedes con tu casa, siéntate. Siéntate y deja que otro lo haga. En el capítulo 20 de Reyes, Dios le habla a Ezequías y le dice: Ezequías, ¿qué le dijo? ¿Ordena qué? Tu casa. ¿Ordena qué? Dile al que está a su lado. Dile. ¿Ya ordenaste tu casa? Dile. ¿Ya la ordenaste? ¿O la tienes patas arriba? Dile. ¿O la tienes patas arriba? Yo siempre lo he dicho. El año pasado tuve el privilegio de traer a mi familia, a mi esposa y mis 4 hijos. Y normalmente siempre que predico estos temas, me encanta que mi esposa y mis hijos me acompañen, para que la gente vea quiénes somos realmente nosotros y que conozcan a mi familia. Pero hoy, por motivos de economía, mi hija que la operaron, la pequeñita, y problemas de estudio que mis hijos están estudiando, hoy no pudieron venir más que mi hijo que me acompaña y mi otro muchacho. Y son mayores de edad para la gloria de Dios. Y hoy les compartí a algunos pastores y les decía que por esa razón no salgo mucho a actividades así lejos. O sea, sí salgo, pero muy poco. Más me dedico en el centro, cerca de Guatemala o México, o partes de otros lugares más cerca. Pero lugares así, de venir una semana, 2 semanas, es muy poco, iglesia. Y si lo hago una vez al año. ¿Sabe por qué? Porque muchos ministros han cometido ese grave error: dedicar su tiempo a la iglesia, pero ha descuidado la viña, ha descuidado a su esposa y ha descuidado a sus hijos. Por eso Cantares 1:6 dice Salomón: me pusieron a cuidar la viña, pero la viña que era mía no la cuidé, está diciendo Salomón. Y eso es lo que ha pasado hoy en día, que hay muchos ministros que están corrigiendo a la iglesia, corrigiendo casas ajenas, corrigiendo familias ajenas, corrigiendo matrimonio ajeno, cuando su casa la tienen patas arriba. Por
eso es que la gente ya no cree. Por eso es que la gente dice, están locos. Y sí tienen razón. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está queriendo ver o queriendo que yo diga hagamos. La gente más se enfoca en qué es lo que yo hago. Porque la gente es buenísima para calificarnos quiénes realmente somos nosotros. Y a la gente no le interesa que yo diga hágase. A la gente lo que le interesa qué es lo que yo hago. Lo he dicho varias veces. Está bien, hermana. Si usted no deja que una mujer se pinte el pelo de amarillo, yo siempre le he dicho, ¿por qué usted, hermanita, se lo pinta de negro? ¿Acaso no es pintura? ¿Cómo es que algunos prohíben que la iglesia no se pinte el pelo de rojo, de verde o de amarillo? ¿Y por qué la hermanita se lo pinta de negro? ¿Por qué te tapa las canas, vieja mañosa? ¿Te da vergüenza que ya estás vieja? ¿Acaso no has entendido que la Biblia dice que las canas son honra delante de Dios? ¿Por qué me voy a avergonzar? David no se avergonzó. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni ninguna de su simiente que mendigue un pedazo de pan. Si ya estamos viejos, para la honra de Dios, hermano. O como aquel que reprende al hermano que se pone una pantaloneta o short, como usted le quiere llamar. Pero ¿por qué a tu niño se los pones? ¿Por qué dejas que tu niño ande enchorado? ¿Por qué dejas que tu niña ande empantalonada? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. Déselas a Cristo Jesús. Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno. Y no tomes esta corrección tómala como una crítica constructiva. Y entiende que Dios al hijo al que ama, a ese lo corrige, iglesia. Ahora, viene algo importante. Una característica que necesitamos en estos tiempos de la iglesia y de los buenos líderes es que sean temerosos de Dios. ¿Qué le dije? Temerosos de Dios. Vaya conmigo a la Biblia. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Ahora Dios dándole instrucciones por medio de Jetro, su suegro, a Moisés, para que Moisés escoja diáconos. Éxodo 18, 21. ¿Lo tiene? Éxodo 18, 21. Le está diciendo Dios por medio de Jetro a Moisés y le dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo, ¿qué dijo? Varones de virtud, ¿qué más? Temerosos de Dios, ¿qué más? Varones de verdad, ¿qué más? Que aborrezcan la avaricia, ¿y qué más? Bueno, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Aquí hay unas características sí o sí importantes para la iglesia, importantes para los pastores. Número 1, hombres de verdad. Cuando hablamos de un hombre de verdad, significa que lo que yo digo se tiene que cumplir, pero yo primero lo tengo que cumplir. Temerosos de Dios. Ahí está la clave. Si tú eres una persona temerosa de Dios, esta palabra no va a entrar aquí y va a salir por aquí, sino al contrario, va a entrar acá y te va a sentar en el corazón. Y aunque te vas a ir un poco molesto, pero vas a decir al final del día, fue palabra de Dios. Y aquí las órdenes no se discuten, aquí las órdenes se cumplen.
¿Qué es lo que más tenemos en estos tiempos? Tenemos gente con temor, pero no temor de Dios, sino con temor de hombre. Por eso es que la hermanita es cristiana solo cuando viene al culto, porque su temor no es hacia Dios, sino es hacia el hombre. Ay, mija, dice la señora, que no te vaya a ver el pastor en pantalonada. Ay, mija, que no se vayan a dar cuenta, porque tu temor no es hacia Dios, mijita linda. ¿Sabe por qué estás allá con tu hombre o con tu amante, con esa sinvergüenza que no es tu esposo? ¿Sabe por qué te revuelcas con tu amante y te estás escondiendo? Porque tú no tienes temor de Dios, sino temor de hombre. Porque yo conozco un hombre en la Biblia llamado José. José frente a la mujer de Potifar. ¿Y qué le dijo la mujer? Duerme conmigo, estamos solitos. Ese era el momento de José. Pero ¿sabe qué dijo José? ¿Cómo voy a defraudar a mi Dios tan precioso que él ha confiado en mí? Es que cuando una persona tiene temor de Dios, no piensa en qué dice la gente, piensa en que Dios piensa de él. Lo dije hoy en la mañana. Y por esa razón es que hoy tenemos gente impía en los altares. El joven teniendo relaciones con la novia y al rato está de cochino arriba del altar, porque ha perdido el temor y el respeto hacia Dios, hermanos. El hombre tiene su esposa y tiene su amante y al rato está de cochino arriba del altar, porque ha perdido el temor y el respeto hacia Dios, hermano. Porque si estuviéramos en los tiempos de la ley, cada rato quedara gente muerta en los altares. Porque en los tiempos de la ley, el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo y tenía que entrar lo más íntegro posible, porque si subía con pecado, ahí quedaba fulminado, porque ahí estaba el arca del pacto, es decir, el Shekinah, la presencia del Dios todopoderoso, y nadie podía subir con pecado porque la presencia de Dios lo fulminaba. Hoy no, hermano, hoy el sinvergüenza está más perdido que el diablo y al rato está arriba del altar. Pastores que no se hablan entre ellos mismos, pastores que se envidian entre ellos mismos y al rato están de sinvergüenza arriba de los altares. Pero me encanta esa frase que dice que aborrezcan algo que un buen líder necesita en estos tiempos es aborrecer la avaricia, pastor. ¿Y qué es avaricia? Inclinación hacia el dinero. Pero incluso hoy tenemos pastores, aquí no, hermano, allá por Guatemala, allá por México, tenemos pastores que hoy se han vuelto pastores, no porque hayan sido llamados por Dios, sino como ya vieron que aquel pastor tiene su carro, ya vieron que aquel pastor tiene su moto, ya vieron que aquel pastor le está yendo bien. ¿Sabe qué dicen? Yo también me aviento de pastor. Aviéntese, hijo del diablo, aviéntese. Porque desgraciadamente, nos guste o no nos guste, han hecho un negocio terrible con el evangelio. Hoy hay pastores que hasta por una oración te cobran. Hoy tenemos pastores haciendo batallitas en TikTok, negociando con el evangelio. Cerca por donde yo vivo hay un pastor hijo de Satanás, porque hijo de Dios no es, hermano, hijo de Satanás, que ahí está en el TikTok diciendo: hermano, si me manda no sé qué diablo, un león, una águila, no sé qué diablo piden ahí, hermano, pero si me manda, dice, un tigre, un león, yo voy a ayunar por tu vida. Mire, hermano, hasta dónde están llegando estos animales con ropa. Bien se cumple lo que dijo Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que por avaricia están haciendo mercadería con el pueblo de Dios. Hay pastores que ya no hacen campaña para ganar almas, hacen campaña para ver cuánto queda de ganancia. El Señor reprenda al diablo. Estas campañas deberían de ser para salvar las almas que sean para Cristo. ¿Cuántos pastores han hecho alianzas con narcotraficantes? Pastores haciendo alianzas con la política. Y es que todo lo que es política es basura del diablo. No me venga con el cuento que Dios está en la política. En los tiempos de antes era Dios quien ponía reyes, pero hoy los políticos matan, roban, secuestran con tal de quedarse en la política. Y esto es a nivel internacional. Esto es a nivel internacional.
Si aquí hay algún policía, permítame que le diga esto. A Juan el Bautista se le acercaron unos soldados y le dijeron: Juan, ¿qué necesitamos para ser salvos? Juan nunca dijo: dejen las armas. Juan solamente le dijo: confórmense con lo que ganan y no vayan a estar cobrando extorsión. ¿Estás oyendo? No vayas a vender la palabra, no vendas la integridad, no vendas el evangelio, no hagas negocio con las cosas de Dios. El apóstol Pablo tiene que reprender y enseñar duramente en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, donde de manera textual dice que el diácono y el pastor no debe de caer en ganancias deshonestas. Pero hoy hay mucho pastor que tiene ese sinvergüenza parado en la puerta. Lo tiene como diácono, se casó, se divorció, se volvió a recasar y lo tienen de cochino parado en la puerta. ¿Y sabe por qué? Porque da buenas ofrendotas, porque da buenos diezmotes. Pero ya viene el día en que estos pastores van a tener que arder en el infierno. Ya viene el día que los príncipes de los pastores vendrán a juzgar a todos los pastores en esta tierra y a la misma congregación. Y no nos confiemos, hermanos pastores, porque si Jesucristo, siendo Dios, fue tentado por el diablo y le ofreció riquezas, ¿quiénes somos nosotros para que no seamos tentados? ¿Usted cree que cuando me llaman del Perú yo no soy tentado, hermano? Cuando me dicen: pastor, ¿cuánto nos cobra por venir a predicar? ¿Usted cree que como humano no soy tentado? ¿Usted cree que el diablo no me dice en el oído: cóbrales tantos dólares, cobra tanto? Pero no, iglesia, hemos aprendido que Jesucristo dijo: de gracia recibiste, da tú también de gracia. El evangelio no es negocio. Salomón dice: compra la verdad, pero no la vendas. Pero hoy hay ministros de alabanza que por una alabanza te cobran hasta 1,000 soles. ¿Cómo se llama aquí el dinero? Sol. Ok. Ministros que solo por cantar una alabanza, un tremendo billetote. ¿Están oyendo, hijos de Satanás? Sigan haciendo negocio con el evangelio. Quiero terminar con eso. Una característica que necesitamos en estos tiempos de la iglesia y de todo buen líder es la humildad. ¿Qué le dije? Humildad. A ver, písale el pie al que está a su lado a ver si es humilde. No, mejor no lo haga porque te puede pegar tu cachetada. Yo creo que los que son seguidores de la página han escuchado que en varias ocasiones yo he dicho que humildad no es que andes con la ropa rota. Eso es ser perezoso, dice Salomón. Humildad, hermana, no es que andes con el pelo como que fuera una loca endemoniada. Eso es ser cochina. Humildad no es que usted ande toda pestosa, sobaco. Eso es ser chuca, cochina. Humildad no es que camine así. Eso es ser sonso. Humildad es el acto y la actitud que a pesar de los éxitos logrados no cambiamos. Seguimos siendo la misma persona. Como cuando no teníamos carro, como cuando no teníamos casa, éramos humildes, ¿cierto? Si hoy tienes una casa, tienes un terreno, tienes un carrito, la misma persona. Acuérdese que Dios da y Dios quita. Que no se nos suba el ego a la cabeza. Satanás, siendo Satanás, fue derribado porque se le metió la soberbia. Hoy hay predicadores que ya no se relacionan con la gente humilde. Ya no se sientan a la mesa con los hermanitos. Ya solo te piden hoteles de 7, 10, 20, no sé cuántos diablos estrellas tienen los hoteles.
Al menos yo como humano, todos los días lucho en contra de la soberbia, en contra de la avaricia. Yo todos los días lucho con eso, porque soy ser humano y soy tentado. Y a veces cuando estoy sentado en esa silla, no sé si los pastores lo hacen por ignorancia, no sé si lo hacen por humildad, no sé si se les mete el diablo, no sé. Pero a veces me da hasta pena cuando los pastores dicen: tenemos el gran honor de presentar al evangelista internacional. Hermanos, si yo solamente, como dijo Job, soy un gusano en esta tierra, entendamos que somos polvo. No hay nadie más importante. Aquí el más importante, el gigante, el poderoso, se llama Jesús de Nazaret. (16:18) de Proverbios. Antes del fracaso es el orgullo y la soberbia en la persona. Significa que una persona con orgullo, con soberbia, está al borde del fracaso, está al borde de la destrucción, está a punto de fracasar en esta tierra. Los soberbios son aquellos que no reconocen sus errores. El soberbio, todos están mal menos él. El soberbio, todos son culpables menos él. El soberbio, aunque tú le hagas ver su error, el soberbio no acepta su error. El soberbio nunca pide perdón. El soberbio nunca reconoce y nunca pide perdón. Póngase de pies, por favor. No sé si me ayuda un hermanito con el piano. No sé si hay un hermanito que me ayude con el piano. Yo lo he contado como testimonio, porque una señorita bien arrogante, una señorita llena de soberbia, me llama y me dice: pastor, si su Dios es amoroso, si su Dios es misericordioso, ¿por qué nunca perdonó a Satanás? Yo me quedé escuchando la voz de aquella señorita y por el momento no hallaba que responderle. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, me dio la interpretación para esta muchachita. Y le digo: ¿sabes por qué Dios nunca perdonó a Satanás? Por la soberbia que había dentro de él, que es la misma soberbia que hay dentro de ti. Porque un soberbio nunca reconoce su error y nunca pide perdón. Satanás, por la soberbia que había, nunca pidió perdón. ¿O encuentra usted que haya pedido perdón? No, porque la soberbia que había dentro de él no le permitió reconocer su error. Y un soberbio nunca pide perdón, mucho menos va a perdonar. El orgulloso considera estar bien cuando Dios le ha hablado y le ha dicho que está mal. Yo quiero decirte a ti, mi amado, si eres una persona humilde y sientes que Dios te habló, yo te invito a que pases al frente y le pidas perdón a Dios. Si eres una persona humilde, si reconoces que necesitas el perdón de pecados, yo te invito a que pases a reconciliar con el Padre Celestial. Hermano, tú que te has apartado del evangelio, deja esa soberbia a un lado. Deja el qué dirá la gente. Recuerda que la gente todo el tiempo va a hablar de ti. Si haces lo bueno, hablan mal de ti. Y si haces lo malo, la gente seguirá hablando mal de ti. Esta es la gente que Dios está buscando. Esta es la gente humilde que Dios necesita en el reino de los cielos. Gente que reconozca su error. Gente que reconozca que necesita el perdón de pecados. Hermanos pastores, mire cuánta gente pidiéndole perdón a Dios. ¿Y sabe por qué me gozo? Porque hay gente que me ha criticado y me ha dicho: con esos mensajes que el Rivas predica, la gente se corre. Aquí está la gente. Aquí está la gente reconociendo. Y he entendido que entre más dura la palabra, la gente mejor entiende. Porque ya no estamos en los tiempecitos de caramelos. Ya no estamos en los tiempecitos de que se nos endulce el corazón. Estamos en tiempos donde la maldad se ha incrementado y el corazón del ser humano está como piedra. Y Dios necesita ese martillo para quebrantar esa piedra. Vean cuánta gente está pasando. Vean cuánta gente está pasando reconociendo que necesita el perdón de pecados. Esto Dios lo hace para taparle la boca a estos endemoniados que dicen que la palabra dura corre a la gente.
Esto Dios lo hace para taparle la boca a estos endemoniados que dicen que esta palabra dura solamente sirve para criticar. Aquí están las almas necesitadas de esta palabra. Aquí están las almas que nadie puede convencer. Ni el mejor teólogo, ni el escatólogo. Nadie puede convencer a nadie. Solamente Cristo a través de eso. Él es el que convence al hombre de juicio y de pecado. Él es el que convence al ser humano de todos sus errores. Felicidades, hermanos. Pasen, pasen los que van a reconciliar. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades por esa buena decisión. Felicidades, mija, Dios te bendiga. Felicidades, mija, Dios te bendiga. Felicidades. Vamos, vamos con lágrimas en los ojos. Dile, papi, ya no quiero pecar. Dile, Padre, ya no quiero pecar. Dile, ayúdame a no pecar. Dile, enséñame a no pecar. Dile. Cierra tus ojitos. Imagínate que tienes al Padre enfrente de ti. Imagínate a Jesucristo recibiéndote con los brazos abiertos y diciéndote, hija, hija, aquí están las cicatrices en mi mano. Aquí están las cicatrices por las cuales no bajé de la cruz, donde le escarnecían y le gritaban y le decían, médico, sálvate a ti mismo. ¿Y sabes por qué no se bajó? Aunque tuvo el poder para darnos salvación y vida eterna. Él es el que está intercediendo por ti. Él es el que está intercediendo por esta nación. Dile, papito, perdóname. Perdóname. Gracias, Jesús. Gracias por respaldar tu palabra. Vamos, hermano, pídele perdón. Dile, Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Díselo. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Oh, sí, Jesús. Yo quiero orar por los enfermos. Quiero hacer una oración por los enfermos. Hermano, tú que vienes enfermo, quiero pedirte un gran favor. Quiero invitarte a que pases a este lugar. Pero antes de que pases a este lugar, dile, Señor, por favor, auméntame la fe. Dile, dile, Señor, auméntame la fe. Dile. Porque los leprosos, mientras iban caminando, la lepra desapareció. Dile, Señor, auméntame la fe, para que cuando empieces a caminar hacia este lugar, vas a sentir algo diferente en tu cuerpo. Vas a sentir como un río que corre sobre tu vida. Vas a sentir como un fuego que quema tu vida. No te preocupes, ese es el fuego del Espíritu Santo que consume toda la suciedad, que limpia, que purifica, que santifica. Hoy se quema en el nombre de Jesús. Toda enfermedad desaparece. Dolor de los huesos, dolor de ovarios, enfermedad en la matriz. Mujer, solo paso a recordarte, tú, a ti que te han criticado porque no has podido quedar embarazada, solo vengo a recordarte que no habrá mujer estéril en medio del pueblo de Dios. No habrá mujer estéril en medio del pueblo de Dios. Vamos, siervo, vamos, siervo. Dile, Señor, dame fuerzas. Dios no se equivocó cuando te llamó como pastor. Dios no se equivocó cuando te puso como líder. Dios no se equivocó. Dios confió en ti. Dios confió en ti y te dio esa congregación, te dio esa grey para que tú la dirijas. Vamos, pastor, recobra fuerzas en el nombre de Jesús. No permitas que Satanás te intimide. Vamos, en el nombre de Jesús, recobra fuerzas como la del búfalo. Padre, viste a los pastores con la armadura de tu Espíritu Santo. Vístelos, vístelos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Dales el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del enemigo, pero sobre todo la espada del Espíritu, que es tu palabra, Dios amado. Muchas gracias, muchas gracias. La gloria y la honra sea tuya. Guárdame en ese camino para Trujillo. Guarda mi hermano, Dios mío. Guarda mi hijo que me acompaña. Guárdanos en ese viaje para gloria y honra tuya. Muchas gracias, Padre.
Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Démosle palmas a Cristo Jesús. Felicidades, hermanos. Vayan a sentarse. Felicidades.